días, ¿cómo van todos? Bien, profe, buen día. Muy buenos días, mi nombre es Sergio Neira. Voy a estar con ustedes hoy compartiendo una clase de inglés. La idea es que junto con ustedes hagamos una clase distinta e interactiva. Entonces, ¿cuántas personas tenemos conectadas ya? Profesoras se están conectando, démosle chance. Listo, entonces vamos a ir preparándonos, vamos a hacer que este fin de semana comience suave, ¿cierto? Tomamos una clase relajada y cogemos impulso para terminar el fin de semana con poder y comenzar la semana que viene con mucha energía. ¿Cuántas personas tenemos en este momento? 3, profe. Listo, entonces, los 3 que están conectados de momento, me gustaría saber quiénes son, pues vienen de Suecia, pero en qué colegio estudian, sus nombres, y para comenzar esta clase de inglés me gustaría que me recomendaran una serie, una canción en inglés o un libro que les guste. Entonces, recuerden, es importante que ustedes interactúen para que generemos una clase distinta. Yo comienzo una serie, ¿listo, Una profe? serie. Una serie puede ser los Peaky Blinders, muy buena. Peaky Blinders es una serie que se les recomiendo. Si no la han visto, y si la han visto, vuelvan a ver. Es una serie increíble. Entonces, vamos con Peaky Blinders. Es una serie que vale la pena. Nuevamente, estamos en una clase de inglés. Va a ser diferente. Me gustaría que ustedes se presentaran, que me comentaran de qué colegio vienen, me recomendaran una serie, una canción, un libro, algo de ustedes para empezar a conocerlos y empezar a meternos en esta clase. ¿Cuántas personas tenemos conectadas? 13, profe. Y Duan te saluda y te dice buenos días. Hola, Duan, ¿cómo estás? Duan, ¿de qué colegio vienes? ¿En qué colegio estás? Y recomiéndame una serie, una canción que te guste. ¿Cuántas personas tenemos? 14. 14, bien. ¿Quién más está por ahí? Cuéntenme, interactuemos. Y les recuerdo. Profe, ¿y su serie? Bien, entonces, mi serie, una serie que amo, Breaking Bad. Ok. Parece maravillosa. Y también les recomendaría que se echaran una pasadita por Kubrick. Véanse toda la filmografía de Kubrick. La amo, constantemente la estoy repasando y sinceramente lo admiro mucho. ¿Cuántas personas tenemos en este momento? Las mismas, señor. Listo. Entonces, primero que todo, le vamos a dar gracias a la alcaldía de Suecia, que es la que nos permite este espacio, en primer lugar. En segundo lugar, a ustedes. Sin ustedes no es posible tener esta clase. En tercer lugar, dándole las gracias a la alcaldía y a ustedes que hacen parte de esta clase, les recuerdo que vamos a generar una clase de inglés diferente, ¿sí? En la que ustedes son los protagonistas, en las que me van a recomendar una serie, una canción, un libro, una película que les encante. Y también me gustaría que me comentaran ustedes por qué creen que es importante aprender otro idioma diferente al que ya hablamos. ¿Cuántas personas tenemos en ese momento? Las mismas, profe. Creo es que es temprano y Es usted temprano. sabe que uno a esa edad está durmiendo y ya se levanta, profe. Bien, entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a meternos hoy en un pre-quiz de inglés diferente. Quiero que sea distinto. ¿Qué quiero también? Quiero que nos relajemos, que comencemos este fin de semana suave, es temprano, son las 8 de la mañana, ¿cierto? Sí. Me gustaría que me recomendaran también canciones para darle fuerza, como para meter ánimo en este fin de semana y arranquemos con muchas ganas estos días de fin de semana, y también así, con estas ganas, le metamos también fuerza a la semana que viene, que comienza, y también le demos una especie de... Empecemos a despedirnos del pre-IFES, que es una penúltima clase, para alistarnos ya a la preparación y a la presentación del IFES. Bien, los que están en este momento me gustaría que se presentaran, que me recomendaran una serie, una canción, un libro, una película, algo con lo que ustedes puedan meterse en el inglés, con lo que podamos aprenderlo, y también que me contestaran por qué creen que es importante o por qué vale la pena aprender un idioma diferente al español, en este caso el inglés. Entonces, ¿tenemos interacciones de momento? No, profe, parece que no ven series. Listo. Les puedo recomendar un libro que se llama El olvido que seremos. El olvido que seremos, de Héctor Abad Faciolince. Sí. Muy buen libro, la película vale la pena mirarla. ¿Sí? Entonces, vamos a empezar a hacer un pequeño listado. La primera serie que nos recomendó nuestro camarógrafo y amigo Mario, Peaky Blinders. Se la recomiendo, por favor. Véanse, ¿cuántas temporadas tiene? 5, ahorita sale la sexta ya. Listo, 5 temporadas, véanla, vale la pena, y ya nos alistamos para la sexta. Peaky Blinders, pongo desiniciales por espacio, y también yo les recomiendo Breaking Bad.
aquí vamos entonces a escribir de momento las series que ustedes me están Ajá. recomendando. Sofi nos recomienda Game of Thrones. Game of Thrones, el inglés que se habla en esta serie también es brutal. ¿Qué les recomiendo yo y qué les pediría? De entrada, que lo pongamos en inglés y si se puede con subtítulos en español. Si ustedes quieren meterle más nivel, métanle los subtítulos en inglés. Y si quieren volverse masters, quiten los subtítulos y veanla sin subtítulos directamente del audio. Entonces, Game of Thrones. Buena serie. No la he visto, pero todo el mundo dice que es buena. Excelente, excelente. La última temporada, al final, me dio con un sinsabor, la verdad. Pero es una muy, muy buena serie. Series, películas, canciones, artistas, libros. Díganme ustedes qué miran, qué les gusta escuchar, cuál es su mundo. Porque, recuerden, ustedes, para que haya una clase, tienen que haber estudiantes y ustedes son las personas más importantes en la educación. ¿Cuántas personas tenemos conectadas? 25, profe. Bien, va subiendo, va Sí, subiendo. sí, sí. Entonces, por favor, cuéntenme, ya nos han saludado, cómo se llaman, eso es muy importante, de dónde vienen, o sea, de qué colegio vienen, recomiéndenme una serie y también contéstenme esta pregunta. ¿Por qué creen que es importante aprender o por qué vale la pena aprender un idioma diferente al español? ¿Tenemos interacciones? No, profe. Listo. Ah, bueno, sí. Sí. Dice Sofi que la octava temporada fue una porquería. Qué La octava mala. temporada de Game of Thrones, sí, estoy de acuerdo contigo, Sofi, porque no fue tan buena, pero la serie sí es muy, 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 muy buena. Nuevamente, recomiéndenme series, recomiéndenme películas, recomiéndenme canciones, porque lo importante es comenzar con actitud, soltarnos, tener una clase distinta, vamos a ir, o sea, vamos a entrar de lleno propiamente a una clase de lengua, pero vamos paso a paso, vamos paso a paso, paso a paso. Recomiéndenme series, por favor, y contéstenme la pregunta para ustedes, ¿por qué es importante aprender un idioma diferente al español, en este caso el inglés? ¿Por qué vale la pena? Sí, solo uno que nos diga. Un hito. De momento yo les tengo una propuesta que personalmente me parece interesante: viajar. Vale la pena viajar. Entonces, ya de entrada viajar. Nos dice Sofi que aprender un idioma abre muchas puertas. Sí. Bien, entonces, puertas abre muchísimas, muchísimas. Dame un ejemplo de qué puertas puede abrir aprender un idioma. Yo les propongo una: viajar. Si a ustedes les gustaría conocer un país diferente a Colombia, ¿cuál sería? A mí personalmente en este momento me está llamando la atención Canadá. Ok. Sí, me gustaría un posgrado en Canadá, me parece interesante la cultura, es algo alternativo. Sí, además en Canadá está la parte francófona, en la que habla francés, y la parte anglófona, en la que se habla inglés. Pero entonces, la primera propuesta que yo les digo es viajar. Si quieren conocer el mundo, ir y tener un contacto distinto, el inglés abre una de esas puertas. ¿Tenemos más interacciones? Claro, profe, dice José Antonio. Obvio, José Antonio. Dice para mejorar la calidad de vida. Sí, totalmente de acuerdo. Entonces, la segunda alternativa o la segunda motivación es mejorar, ¿cierto?, la calidad de vida. Y esto es muy importante, es muy, muy, muy importante. Todos tenemos gustos, absolutamente todos tenemos gustos. A mí me encanta la música, me encanta el cine, me encanta leer y amo la filosofía. Hay muchas, muchas, muchas páginas, muchos libros, muchos videos que encontramos en español. Eso es válido, sí, encontramos muchísimo material. Pero cuando, digamos, accedemos a otro idioma, se nos abre mundo. Se nos abre mundo a diferentes posibilidades, es como entrar en contacto con otras personas. Entonces, mejora nuestra calidad de vida totalmente, totalmente. Tenemos ya entonces dos respuestas. La mía es que podemos viajar, o bueno, la de Sofía es que se nos abre el mundo, se nos abren puertas. Chévere, ¿no? Cool, hasta el momento bien. ¿Puedo dar la mía, profe? Por favor, Mario. Comunicación. Comunicación. Totalmente de acuerdo. Entonces, vamos a recapitular. Aprender otro idioma nos abre puertas. Y esas puertas, esa metáfora de las puertas, ¿a qué nos lleva?
Primero, viajar. Podemos viajar y conocer otros lugares, ¿sí? Estar en físico en otras culturas. En segundo lugar, nuestra calidad de vida va a mejorar, ¿verdad? Porque podemos acceder a conocimiento inmenso. El inglés hoy es el idioma que nos permite acceder y nos permite precisamente algo muy importante, que creería que es lo más importante, y gracias Mario por esa propuesta, es comunicarnos. El ser humano sin comunicación no es nada. Y aprendiendo inglés nos podemos comunicar sinceramente, básicamente con todo el mundo, ¿sí? Aproximadamente unos 2/3 de la población mundial entienden algo de inglés, ¿sí? Entonces, si ustedes van a otro país, tienen conocimiento de otra cultura, abren internet y con el inglés ya pueden comunicarse de una manera mucho más fácil con otras personas, con otra cultura y con sus propios intereses. Abrirse al inglés es una posibilidad que no les permite, o sea, aparte de que ustedes pueden conocer a otras personas, también, y creo que es lo más importante, se van a conocer a ustedes mismos, porque van a conocer algo distinto y a la vez, conociendo algo distinto, se van a conocer a ustedes. Tenemos más interacción. Claro, dice Miguel, podemos ser más competentes en el ámbito laboral. Y André dice, un motivo para aprender inglés es la posibilidad de conocer otras culturas, neuroplasticidad. Además el inglés es hermoso, lo mejor aprenderlo por gusto, como todo en la vida, gusto. Por gusto. Bien, 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 bien. Ahí hay muchísimo, nos vamos a detener, vamos a respirar. Entonces está lo primero, que es lo cultural de esta última interacción. Y también está la neuroplasticidad. Entonces, en lo laboral totalmente, les va a abrir un horizonte laboral totalmente distinto y les va a permitir tener mayor competencia para desarrollarse en su ámbito profesional. ¿Por qué? Porque hoy en día todos necesitan, o sea, es una necesidad, ¿sí? Para mejorar, para potenciar lo que ustedes son, de conocer otra lengua, en este caso el inglés, como una base casi, ¿sí? ¿Por qué? Porque todo el material profesional y de mayor desarrollo se va a redactar o se va a presentar en inglés para tener una mayor proyección hacia los demás. En primer lugar, entonces, lo laboral. Lo cultural, claro que sí. ¿Por qué lo cultural? Porque vamos a acceder a personas distintas del mismo ámbito en el que estamos. Es como si rompiéramos, aprendiendo un idioma, rompiéramos una burbuja en la que estamos y vamos a ir muchísimo más allá. Vamos a dar un paso adelante para conocer diferentes culturas, y una cultura es un mundo diferente, es un nuevo universo. Y también la neuroplasticidad, claro que sí, eso es un término que me encanta. ¿Por qué? Porque el cerebro, ¿cierto? Se va a acoplar a un reto nuevo, ¿cierto? Claro. Y al acoplarse a un nuevo reto, que el cerebro, digamos en el idioma, estas dos partes, la lateral izquierda y la trasera, van a necesitar estarse adaptando. ¿Y eso qué quiere decir? Que el cerebro en lingüística se llama fosilización. Eso quiere decir que el cerebro no se va a quedar quieto, como cuando la plastilina, neuroplasticidad, como cuando la plastilina se enfría y queda dura, sino que al contrario, el cerebro va a estar trabajándose, ejercitándose, ¿cierto? Para lograr potencializar lo que ya somos. ¿Tenemos más interacciones, más respuestas? Claro, eso es lo que decía José Antonio, dice, saber un idioma es saludable para el cerebro, es muy cierto, como, claro, es que nos ayuda a pensar de una manera diferente. Y eso también es brutal, nos ayuda a pensar de una manera diferente. De hecho, esta parte de la diferencia, hay algo muy curioso en los estudios del lenguaje, y es que cuando ustedes aprenden otro idioma, y ustedes percátense, cuando ustedes hablan inglés, adquieren otra personalidad. Y es normal, esto no significa que estamos enfermos, que generamos rasgos psicológicos peligrosos. Al contrario, cuando ustedes hablan otro idioma, vamos a poner el caso de inglés, adquieren otra personalidad, ¿sí? Cambian ustedes. E incluso si ustedes aprenden inglés y se meten con el francés o con el alemán, se van a dar cuenta que cuando hablan español
cuando hablan francés, cuando hablan inglés, alemán, mandarín, el idioma que quieran, incluso una lengua indígena, su personalidad va a cambiar. ¿Por qué? Porque ustedes adquieren una lengua, ¿sí? Conocen una lengua, aprenden una lengua en un contexto, y este contexto los va a cambiar, y en últimas les va a permitir ser más tolerantes, ¿cierto? Con otras culturas les va a permitir ser más receptivos, la neuroplasticidad va a estar activa, y en últimas van a terminar siendo mejores personas y más felices. Créanme que es así. Claro. ¿Tenemos más interacciones? No, sí, Sebas dice que interesante todo lo que estamos hablando. Nunca nos han recomendado la canción, Bien. ¿sí? Como para que comiencen a escuchar algo. Listo. Profe, digo la mía. Por Yo favor. siempre primero, discúlpeme, buen hombre. No, señor. Yo digo que Thunder Trucks de AC/DC es una buena canción para levantarse hoy con este frío ¿Y que sabe está qué le haciendo voy a en decir, Colombia. Mario? Que no me voy a quedar solamente con Thunderstruck, sino que me voy a quedar con todo AC/DC. Por favor, también, y no me lo han metido por aquí, en las ventajas o en las motivaciones para aprender una lengua, ustedes entran a una cultura, pues sí a una cultura, pero también entran al arte de una manera más directa. Es distinto meterse una canción en inglés sin saber, por el ritmo, chévere la música, pero cuando ustedes conocen la lengua, Ujú. se meten de lleno a las series, se meten al cine, se meten a la música, ¿sí? Ah, De una manera directa. ¿Tenemos claro. más? No, profe, Ah, iba a irte. sí, Mario. Pues solo para un ejercicio Sí. con el inglés que me parecía a mí bueno, que me sirvió de hecho. Sí. Fue comenzar a verla subtitulada. ¿Y sabe qué cambió yo que trabajo en esto? Sí. Que veía la actuación de una manera diferente. Totalmente, totalmente. Eso es muy cierto. Digamos, es diferente cuando ustedes ven una película doblada, ¿cierto? En la que se ponen voces en español, si es de inglés o de cualquier otra lengua, a cuando ponen las voces propiamente de los actores. Cambia totalmente porque ustedes entienden la intención de la actuación. No se quedan simplemente con lo que se dice en la película y se entendió, sino que ustedes van más allá, empiezan a tener algo que yo llamo la sensibilidad estética. ¿Qué quiere decir esto? Ustedes van a meterse en una película que les gusta, la que sea, a una serie, incluso a una canción. Sí, pero nos quedamos en el caso de películas y series porque son dobladas. Cuando ustedes se meten y la ponen subtitulada al menos, ustedes van a entender por qué un actor pone un rostro, ¿cierto? Cuando produce una escena. ¿Por qué hace acentuaciones en ciertas partes del guión? ¿O por qué actúa de cierta manera propiamente en las que involucran no solamente la gesticulación, sino también el idioma? Y esto los mete de lleno al arte y a ustedes les permite ser mucho más sensibles cuando se meten de lleno con un idioma y no solamente esperan el doblaje. Bueno, ¿tenemos más interacciones? Sí, dice José Antonio, no sé, deberíamos decirle Toño. Toño dice: el saber otro idioma te ayuda a investigar cosas más profundas para tener mejor entendimiento. Listo, entonces vamos a meternos con la profundidad. Y esto que dice Toño es que meternos con más profundidad es muy importante. ¿Por qué? Porque ustedes van a ver que hay palabras que para traducirlas, para irnos del inglés, por ejemplo, al español, nos va a costar, porque en el inglés van a tener un significado totalmente contextual, distinto a como se quisiera, a como se traduciría literalmente o directamente al español. ¿Qué quiero decir con esto? Que sí, lo que dice Tony es muy cierto. Hay una mayor profundidad en el adquirir o en el conocer una lengua en su contexto, una lengua extranjera. Porque precisamente la traducción tiene ciertos problemas, y es que una palabra o la aplicación del idioma en un contexto nos mete de lleno precisamente en una diferencia cultural, en una diferencia comunicacional alternativa, y traducirlo a veces como que pierde, como que se pierde algo del sentido, y sí nos permite dar una mayor profundidad. ¿Tenemos más interacciones? No, profe. Listo, muy bien. Entonces ya sabemos, tenemos, miren, de entrada 8 motivaciones dentro de muchas, ¿cierto? Esta es como que encierra, y hay muchas más motivaciones para aprender inglés, ¿cierto? Que nadie es viajar, ir a otra parte, estar en físico, en un lugar distinto al que estamos ahora.
mejorar nuestra calidad de vida, comunicarnos, mejorar nuestro ambiente laboral o profesional o en el que nos desempeñemos, tener un cambio cultural o romper esa burbuja en la que estamos, digamos como que esa burbuja del idioma, de la comodidad en la que nos metemos, para ir a otra, generar neuroplasticidad en el cerebro, encontrar, digamos, una diferencia, digamos, tanto en la cultura como de nosotros mismos como personas, y también adquirir una mayor profundidad o lo que decíamos una sensibilidad estética, ¿verdad?, en nuestros conocimientos. Tenemos estas 8 motivaciones. Ahora ustedes no me han resuelto una preguntita, y es que quiero que me recomienden series, películas, canciones, artistas. Por favor, háganlo. Entonces, Sí, los gustos musicales, tranquilos, somos de épocas totalmente diferentes. exacto. Y precisamente, si queremos aprender un idioma distinto, tenemos que acostumbrarnos a convivir con el otro y a convivir con nosotros mismos. Cuéntenos sus gustos, sus gustos en series, en películas, en libros, en canciones, en videojuegos. Cuéntenos qué les gusta a ustedes. Y a partir de esto, yo sé que los voy a poder conocer mejor y vamos a hacer una clase distinta. A Sophie le gusta Harry Potter. Listo, Sofi, una pregunta. ¿Con qué te quedas? ¿Con los libros o con las películas? Mario, ¿tú con qué te quedas? ¿Con los libros o con las películas de Harry Potter? ¿O generalmente qué prefieres? ¿La película o el libro? El libro. El libro, tú te quedas con el Claro, libro. es que el libro es mi imaginación. Sí. Sí, la película es la imaginación de otro, lo que otro me quiere mostrar cómo vio o cómo sintió él el libro, o cómo se lo pasó el guionista. Yo tengo sentimientos encontrados porque, digamos, Stephen King me parece chévere, pero en el caso de The Shining me quedo más con la película que con el libro, a pesar de que la interpretación de Kubrick quita muchas cositas del libro. Me quedo con la película. Claro, pero sí, yo también soy fan de Kubrick. Sí. Es claro, pero digamos lo que pasa es que Kubrick es un genio. Entre todos los directores, él era un genio. Sí, es maravilloso. ¿Hay más respuestas por ahí? Sí, dice 21 Pilots. Vamos ¿sí? despacio porque, primero, tremenda banda. Tremenda bandota, dice Marlon que los Peaky Blinders, Mariana del Carmen le gusta Ariana Grande, a Juan le gusta Eminem, Uf, también, Sí. o sea, están muy inspirados. a José Antonio dice CSI, Hawaii 5-0, Están. sí, sí, sí. Bien, bueno, sigan. CSI Miami, Nueva York y Las Vegas, Another Day in the Paradise. Bien. ¿Qué más hay por ahí? ¿Qué más hay? Sigan. Ahí van. Entonces, chévere porque miren que dentro de las diferencias nos encontramos con algo. Primero, tienen un buen gusto ustedes. Sí. Chévere por el gusto. Segundo, si se dan cuenta, aprender un idioma extranjero no es algo ajeno a nosotros, ¿sí? Precisamente esto es lo que estamos, digamos, estas series, estas canciones, me faltan libros. Bueno, Harry Potter, pero Sophie, cuéntanos. ¿Película O libro. libros? ¿Con qué te quedas? Pues Sophie nos contestó y nos dice Ah. Drake, no nos Drake, dijo Drake. que si el libro. Bien. Sinceramente dense cuenta, y más hoy con el internet, la cultura, el inglés está a un clic de distancia, que es un cliché, pero está con nosotros, está ahí, y el mundo se abre para ustedes. Entonces, ¿es importante aprender los idiomas? Claro que sí. Vale. Este grupo me gusta, Imagine Dragons. Buenísimo, Imagine Dragons. Que ambos, dice Sophie. Que ella se queda con el libro y la peli. Bueno, es que ambos son buenos. O sea, el universo de Harry Potter, ¿Sí? sí, pues tiene, a mí me gusta. Yo soy un poquito más de Tolkien. Sí, me quedo un poco más con, digamos, con el universo del Señor de los Anillos. Pero en lo que es Harry Potter, las Crónicas de Narnia, Game of Thrones, si uno se pone a mirar, son unos universos muy bien elaborados. Me gustan personalmente muchísimo.
Bueno, tenemos series, tenemos canciones, me faltan películas, chicos y chicas. Por favor, cuéntenme de... Bueno, películas tenemos Harry Potter. ¿Qué otras películas hay por ahí? Estamos en octubre y también yo tengo ganas este fin de semana de verme una que otra película de terror. Cuéntenme ustedes qué películas de terror les gustan, que les llaman la atención. Mario, ¿a ti te gusta alguna No, el película de terror me parece, es lo que le digo, Sergio, yo como trabajo en esto, entonces sé cómo se hace y a mí no me asusta esto porque ya voy preparado, o sea, yo ya voy diciendo, va a pasar esto, no, ¿sí me Sí, entiendes? sí. Pero sí disfruto mucho el cine. Yo tengo un gusto culposo es con los slashers de los 80. Ok, Sí, yo sí, sé que por ejemplo Freddy Krueger no es muy predecible, claro. pero hay un gusto raro ahí, como que no sé, como con esos monstruos, como esos monstruos asesinos de los 80. Es un Claro, gusto pero- culposo, pero... Sí, Sí, ¿verdad? Andrea Torres dice, Braveheart es viejita, pero su inglés es excelente. Bien, me gusta. A mí de los 80, ¿sabe cuál película me parece de terror buena para que si la Hellraiser, creo que se llama? Hellraiser, esa, yo no sé cómo la traducen, Hellraiser es... Puerta al infierno. La puerta del infierno, ¿verdad? Es el monstruo blanco, calvo como yo, con sus con unos ¿cómo se llaman? Con unos alfileres en la cara, en la cabeza, muy buena. Es también otro, yo tengo un gusto, no sé si culposo, pero sí es un poco culposo, con todos los slasher y con todos los monstruos de los 80, me gustan. ¿Hay más? ¿Alguien más? Sí, ¿Qué así? pero profe, lee esto porque mi inglés sí es malísimo, pero ¿Sí? no venimos, claro. Ah, listo. Ya vamos a entrar ya vamos a entrar propiamente con los phrasal verbs, que es una muy buena pregunta. De momento estamos viendo motivaciones para estudiar una lengua extranjera. Chévere. Y ya vamos a meternos, denme un momentico que ya nos vamos a empezar a meter de lleno propiamente a estructuras, digamos, que son propiamente de aprendizaje del inglés. Primero estamos mirando motivaciones. Sí, recordemos, motivaciones. ¿Para qué? Para ver por qué aprender una lengua y, digamos, con estas series, con las películas, me faltó Braveheart, Sí. Corazón Valiente, Y todos han escuchado, yo creo que canciones a Pharrell Williams, todos lo han escuchado. Pharrell Williams con Happy, se hizo muy, muy famoso. Ay, perdón, profe, Señor, perdón, que dice que Andrea Torres es la profe de inglés de su escape. Profe, perdóneme. bien, Ya. profe. Muchísimas gracias. Entonces, tenemos series, tenemos películas y tenemos artistas, ¿sí? Para que empecemos a meternos propiamente culturalmente en el inglés. Por favor, vamos con 2 películas más. Recomiéndenme 2 películas como para meter en la playlist, digamos, de películas para ver este fin de semana y nos vamos a meter de lleno con el inglés. Entonces, Mario, una película que te guste. El silencio de los inocentes. Uy, sí, no, buenísima. Sí, Silencio de los Inocentes. Excelente todo lo que el universo, digamos, de Hannibal Lecter me parece brutal, es bellísimo. Y hay una película, recomiéndenme una película para pasar a la siguiente parte. Cerremos con una película que ustedes recomendarían de sus gustos personales para empezar a cerrar esta parte de la motivación en lengua extranjera. ¿Tenemos una película? Yo sé que sí, hay muchas. El cine es muy grande y hoy con las plataformas accedemos con mayor facilidad. Entonces cuéntenme. Ya, profe, denos un tiempo, los están echando cabeza. Entonces vamos a recapitular lo que hemos visto hasta el momento. Primero, ¿por qué aprender una lengua? Pues me dieron más de 8 motivaciones, ¿verdad? Y bueno, vamos con la interacción. Sí, dice Juan que El Resplandor. The Shining, muy buena. Creed. Es- Bueno, Brian dice que Creed 1 y 2. Bueno, Creed 1 y 2. Y The Shining. Mad Max, buena película. Mad Max. De hecho, Mad Max. el sonido de Mad Max fue premiado porque fue grabado en vivo. ¿Ah, sí? Sí, todo lo de la banda de rock, el man que estaba tocando ahí, eso es, el sonidista se metía entre los carros y es en vivo ese sonido de Mad Max Sí. es
El Transportador y Rápido y Furioso Transportador. en inglés. Transportador y Rápido y Furioso. Entonces dense cuenta de esto tan importante que ustedes me están diciendo. O sea, que ustedes dirán, pero ¿por qué estamos hablando de estos temas? ¿Esto qué tiene que ver? Muchísimo. ¿Por qué? Porque si se dan cuenta, dentro de las motivaciones que ustedes me daban es que nos abrimos con la comunicación, con la neuroplasticidad, con culturalmente, con el arte, etcétera, etcétera. Nos estamos abriendo a un mundo distinto. Y si se dan cuenta, lo que yo les pregunto a ustedes tiene una relación directa. ¿Por qué? Porque tenemos series que podemos ver en internet al alcance de un clic. Tenemos películas y tenemos artistas que nos llegan, ¿cierto? Pero entonces, ¿cómo podemos ver esto con una sensibilidad distinta, con una sensibilidad mayor? Aprendiendo una lengua extranjera, en este caso, el inglés. ¿Por qué? Porque aprendiendo propiamente en inglés vamos a adquirir aspectos que a veces se les pueden escapar al español fácilmente, ¿cierto? O que no van a generar la misma carga contextual, ¿cierto? Que tienen tanto la música, las películas, las series dentro de un plano en el que se realiza. Entonces lo primero es que ya tenemos unas motivaciones. Entonces lo más importante, ¿cierto?, de aprender una lengua es que ustedes estén motivados a aprenderla, a meterse de lleno, ¿cierto?, a adquirirla. ¿Cómo lo podemos hacer? Por favor, vean la recomendación, las series y las películas, pónganle el idioma original, ¿cierto?, en este caso el inglés, y si quieren comenzar, puede ser con subtítulos en español. Primera, dar un paso más allá es poner los subtítulos en inglés. Incluso si tienen que parar, si hay algo por consultar o por aprender, háganlo, ¿cierto? Y si ya se sienten cómodos viendo los subtítulos en inglés, den un paso más y quiten los subtítulos en inglés y veanla directamente en el idioma original sin subtítulos. Y va a mejorar muchísimo Su inglés. su inglés, su aprendizaje de lengua. ¿Listo? Ahora, vamos a meternos ya más de lleno a una parte un poco más elevada del aprendizaje de lengua, y es ¿qué elementos hay en el aprendizaje de un idioma o qué elementos componen a una lengua? Entonces, para pasar de esta primera parte que doy las motivaciones a los elementos, nos vamos a detener, van a respirar, ¿cierto? Vamos a relajarnos, vamos a hacerlo suave, ¿bien? Sí, eso. Se estiran un poquito de sus cobijas. Algo muy importante que quiero comentarles es que ahorita con la pandemia y con la educación a distancia es posible y han aumentado los índices de ansiedad, de estrés, de depresión y demás. Algo que debemos hacer es detenernos un momento, tomar calma, respirar paso a paso. ¿Listo? La idea de hoy es generar motivaciones para que ustedes se metan en el inglés. No quiero saturarlos hoy de tema, ¿sí? Quiero motivarlos a ustedes, meterle fuerza para que ustedes se involucren propiamente con el inglés. Búsquenlo, adquiéranlo de diferentes maneras, con el arte, con la lectura. Si ustedes son más del aprendizaje de cartillas, háganlo. Pero recuerden, primero, para que tengamos una clase, lo importante es que ustedes estén bien. Por eso nos detenemos y respiramos. Si ustedes no están bien, difícilmente vamos a tener una buena clase, ¿cierto? Entonces, primero, ustedes tienen que estar bien, ¿sí? Si están bien, pasamos al segundo paso, que es, ¿hay motivaciones para aprender inglés? Creo que sí, hay muchísimas. Y ustedes me dieron bastantes que sintetizamos en 8, pero que si nos quedamos hablando de cada una, yo sé que van a salir muchas más y aquí se nos pasa la mañana. Pero entonces tenemos, primero, ustedes tienen que estar bien. Segundo, hay motivaciones. Respiramos y pasamos al tercer paso, y es ¿qué elementos componen básicamente a una lengua? O al menos la enseñanza y el aprendizaje de una lengua. De momento sintetizamos 5 que son los 5 clásicos que nos enseñan en un colegio, en una institución, y con los que de una u otra manera sí tenemos que involucrarnos. Entonces, en el ICFES les van a pedir lo siguiente. En primer lugar, les van a pedir un conocimiento en gramática.
que son una serie de normas que se han ido dando en un idioma a partir de los años y que se han tratado de identificar en estructuras, ¿cierto? Es un clásico, pero es necesario. Bien. Lo segundo, les van a pedir que den cuentas, perdón, lo puse en inglés, los voy a poner en español y ya los ponemos en inglés. Vamos a adquirir habilidades de lectura. Es importante leer en inglés, sí. Es un examen que nos piden, sí. Entonces es una parte que requerimos. Ahora, ¿por qué no nos metemos de lleno a hablar aquí en inglés directamente? Porque no todos contamos con unas bases directas, fuertes en inglés. Entonces, ¿qué estamos haciendo acá? Haciendo un tránsito también lento, suave, del español al inglés, ¿sí? Entonces, vamos a ir paso a paso, lento, del español al inglés, para que nadie se sienta excluido, para que todos nos sintamos parte de esta clase. Y si alguien tiene unas habilidades mayores o superiores, por favor, ayudemos siempre en lo que estemos, no solamente en inglés, ayudemos a quienes no cuentan con las mismas habilidades, para que todos podamos sentirnos incluidos, parte, y así desarrollar mejores habilidades y tengamos una mejor comunidad, tanto educativa como ciudadana, mundial y demás. Bueno, entonces recapitulamos. Necesitamos de la gramática, de la lectura. Vamos a pasar al número 3, que es la habilidad de la escritura. ¿Verdad? Y estas son básicamente las 3 unidades a las que nos podemos enfrentar en el GICFES. Hay 2 unidades que se nos escapan de GICFES. ¿Por qué? Porque es muy difícil controlarlo y porque exceden los límites del examen. La primera de esas, digamos que la vamos a enumerar con el número 4, es la escucha. ¿Cierto? Es importantísima la escucha. ¿Del examen se nos escapa? Sí, se nos escapa, precisamente porque, pues obviamente con un texto directamente no podemos implementar esta habilidad. Y en el quinto lugar es el poder hablar, o la habilidad de la producción. No, debo la habilidad del habla. Entonces, estas 2 habilidades de escucharlo y de hablarlo, de producirlo, básicamente, no, producirlo es habla y escritura, pero bueno, la habilidad de escucha y de habla se nos escapa del examen propiamente. Entonces, ¿en qué, para el examen, para efectos del examen, en qué nos tendríamos que concentrar? En la gramática, en la lectura y en la composición de la escritura, ¿verdad? Si bien no nos exigen redactar propiamente un texto académico, sí es importante entender cuáles son las normas de escritura para así mismo implementarlas en la lectura y saber más o menos de dónde vamos, de dónde estamos, de dónde comenzamos, para dónde vamos, de dónde venimos y para dónde vamos, sería propiamente. Entonces, estas son las 5 habilidades, ¿sí? Espero que por al menos, si no se las saben de memoria, tomen nota. No sobra tomar nota de estas habilidades. Bueno, entonces, entendiendo este contexto, ¿cierto? Vamos a pasar a una parte propiamente de gramática, y con este uso de la gramática vamos a ir estructurando lo demás. Bueno, ¿tenemos interacciones en este Sí, momento? dice Antonio qué consejos, libros, videos, links para pensar en inglés. Muy buena pregunta. Entonces, vamos a detenernos. ¿Por qué? Por una razón. Esta clase, como les repito, es importante gracias a ustedes. Necesito que estén bien. Y también, a partir de sus preguntas, generamos también, ¿verdad? Entonces, hubo 2 preguntas que creo que se relacionan muy profundamente. La primera, pensar en inglés. Muy importante. La segunda, el uso de los phrasal verbs, ¿cierto? Entonces, voy a borrar esto y vamos a responder esas preguntas para así darle paso a la siguiente parte de la clase. Entonces, por favor. Bien. Entonces, hablar un idioma, como la misma pregunta lo genera, implica no traducirlo,
sino pensarlo. Pero para llegar a ello hay que hacer un tránsito. ¿Sí? No podemos llegar, pues ustedes no se pueden meter de lleno simplemente a escuchar un idioma porque sí, y no saberlo. En el inglés, pues, no sé. Qué pena, muchachos, nos sacó un momento de la plataforma, pero ya estamos aquí otra vez. ¿Cuántas personas están conectadas? No, ahorita yo creo que se están reconectando, profe. Listo, entonces mientras nos reconectamos, vamos a seguir retomando estos elementos del inglés. Es muy importante, primero, que ustedes estén bien. Segundo, le damos gracias a la Alcaldía de Suezca por este espacio que nos permite interactuar a ustedes desde sus casitas, allá felices, arropados, desperezándose, ¿cierto? Desayunando, tomándose alguito mientras tomamos la clase. Bueno, y con eso le damos gracias a la Alcaldía de Suezca por este espacio que nos permite. Entonces, en primer lugar, ustedes tienen que estar bien para que pueda haber una clase. En segundo lugar, gracias a la Alcaldía de Suezca por este espacio. Y en tercer lugar, estamos en una clase de inglés diferente, ¿cierto? Un poco alternativa. No quiero llenarlos de material, quiero motivarlos para pensar de entrada por qué aprender una lengua, y segundo, para que hagamos un tránsito del español al inglés. ¿Sí? Tradicionalmente es muy fácil empezar a llenar aquí el tablero con el verbo to be, los tiempos verbales que en su momento tendrá que ser, pero lo importante es generar y preguntarles a ustedes cuáles son sus motivaciones para aprender un idioma y cuáles son las posibilidades que tenemos en nuestras casas y en nuestros hogares para aprender idiomas. ¿Cuántas personas tenemos conectadas? 18, profe, que listo. Con todos que nos apoyan. Perfecto, entonces nos excusamos, les pedimos disculpas, les ofrecemos disculpas porque la plataforma nos sacó de un momento a otro, entonces tuvimos que volver a comenzar. Pero bien, nuevamente, gracias a ustedes por hacer parte de esta clase. Espero que se estén tomando algo caliente en la casa. Está haciendo frío por acá al menos. Quiero que se relajen, que sea una clase distinta. No quiero llenarlos de contenido, sino que quiero primero, y creo que es lo más importante, es que se den cuenta que la educación es una herramienta que ustedes pueden usar siempre, ¿sí? No se queden nunca, jamás en la vida, jamás de los jamases, se queden con lo que pasa en un salón de clase. Siempre vayan mucho más allá, ¿sí? No me crean a mí. Eso fue una lección que aprendí de una profesora que amo, y es que me dijo, nunca me crean a mí. Siempre investiguen, vayan por su propia cuenta a dar un paso más allá, un paso adelante. ¿Para qué? Para que así ustedes mismos construyan su conocimiento. Bueno, entonces, nuevamente, ¿cuántas personas están conectadas? 26, profe. Listo. Es que estábamos esperando un poquito a que se conectaran los demás. Recapitulamos lo que hemos hecho hasta el momento. En primer lugar, motivaciones para estudiar el inglés. ¿Por qué? Es bueno, es necesario o es importante aprender una lengua extranjera, en este caso el inglés. Y no solo una, busquen muchas más, aprendan más idiomas, más lenguas, ¿cierto? Lo segundo, ¿cuáles eran los elementos con los que aprendemos inglés? Vimos 5, de los cuales 3 van a estar presentes en el examen de ICFES, articulados: la gramática, la lectura y la escritura, ¿cierto? Y hay 2 elementos que se nos quedan por fuera, que son el habla, la producción oral, y la producción, la escucha, ¿cierto? El famoso listening. Entonces íbamos a resolver 2 preguntas que creo que se sintetizan y se relacionan muy bien. La primera, ¿cómo mejorar o cómo adentrarnos a los procesos de pensar en inglés, ¿cierto? Y la segunda es cómo aprender, ¿cierto? O vincular de una mejor manera en nuestra adquisición de lengua los phrasal verbs. Entonces, póngale cuidado a esto. Cuando adquirimos una lengua, es común, digamos, tenemos que dar pasitos, despacio, ¿verdad? Despacio, pero firme y con ganas. Entonces, lo primero es que estamos en nuestra lengua materna, que es el español, ¿sí? Entonces, supongamos que ustedes no quieren aprender inglés, sino mandarín. Si ustedes se ponen de lleno a escuchar mandarín, no sé, a poner una película, una serie, o a escuchar música que esté en mandarín o en cualquier lengua, en coreano, ruso, pues de entrada ustedes simplemente se van a dar cuenta que no van a entender nada. Y por más que escuchen y que escuchen, no van a aprender nada, ¿cierto?
Entonces, ¿qué necesitamos? Recuerden, ir paso a paso del español al inglés, ¿cierto? Hasta ahí creo que estamos bien. Vamos al caso de... ¿Qué les recomiendo? ¿Qué podemos hacer para mejorar el pensar en inglés? Primero, una buena manera es de vincularnos con cosas que nos gustan. Vimos series, canciones, películas, hay libros, hay páginas web, hay un mundo abierto a nosotros a un clic de distancia para aprender una lengua extranjera. Ese es el primer paso que yo les recomiendo, es empiecen a vincularse con algo que les guste, ¿cierto? El segundo paso es que dense cuenta qué se está diciendo o qué se está transmitiendo, qué se está comunicando, ¿cierto? Ustedes van a entender diferentes expresiones en inglés para expresar algo, ¿sí? Pues expresiones para comunicar algo. Esas expresiones no las traduzcan, entiéndanlas, pero no las traduzcan y vincúlenlas, ¿sí? Tanto phrasal verbs como cualquier uso del idioma, vincúlenlas en su estudio cotidiano o en su uso de lengua. ¿Qué les recomendaría yo? Entonces, lo primero, vamos a hacer una especie de recetario para vincularnos en el inglés desde su casa, desde donde ustedes están. Lo primero, paso número uno, vincularse, generar un vínculo. ¿Sí? Es importante que ustedes generen un vínculo con el inglés, ¿sí? ¿Por qué? Porque es que si se quedan simplemente con lo que hay en una clase, que las clases son muy importantes, pero si se quedan solamente con lo de la clase, pues ahí se va a cortar todo, ¿sí? No van a aprenderlo. ¿Qué necesitan? Un vínculo, y este vínculo, ¿sí? Digamos, va a tener una equiparación a ponerlo en práctica, ¿sí? ¿Cómo lo ponen en práctica? Nuevamente, con las series, con las canciones, con las películas y demás. Algo que sería muy bueno es encontrar un compañero o alguien con quien hablarlo, ¿cierto? Para ponerlo en práctica. Practiquen entre ustedes, o sea, no necesariamente uno tiene que encontrar a un extranjero para ponerlo en práctica. Sería buenísimo, ¿cierto? Pero uno, o sea, generando una comunidad de colegas, de amigos con los que uno pueda practicar, pues va a poder ir avanzando paso a paso. Entonces, lo primero que necesito es que lo pongan en práctica, ¿verdad? Lo segundo es que, a pesar de ponerlo en práctica, vamos a estudiarlo. Importantísimo. Sí, es importantísimo no quedarnos solamente con ponerlo en práctica ya, sino empezar a estudiarlo. Y para empezar a estudiarlo, ¿qué necesitamos? Reconocer, ¿cierto? Prácticamente cuáles son nuestras debilidades. Necesitamos saber cuáles son nuestras debilidades en un idioma. Obviamente es mucho más fácil quedarse con las fortalezas y sentirnos unos duros, ¿sí? Pero hay algo que es muy importante tanto en el inglés como en la vida, y es salir de nuestra zona de confort. Necesitamos salir de nuestra zona de confort siempre para adquirir algo nuevo. Si ustedes se van a quedar siempre cómodos, pues bien, chévere, lo pasamos bacán, todo cool, ¿cierto? Pero cuando reconocemos nuestras debilidades y las afrontamos, créanme que estamos dando pasos importantes tanto en el aprendizaje de un idioma como en el aprendizaje de la vida en general. Y en el inglés, ¿en qué se traduce el salir de nuestra zona de confort? En estudiarlo, sentarse, respirar y tener la calma para detenerse en el idioma, ¿sí? ¿Qué es lo que vamos a hacer a continuación? Sino que necesito tener una especie de base sobre la cual entender por qué vamos a llegar a donde vamos a llegar. Entonces, necesitamos estudiar, ¿cierto? Ponerlo en práctica, estudiarlo, ¿cierto? Un tercer paso que me parece muy importante es tener algo que yo llamo un diario, pero no es decir, querido diario, hoy me pasó tal cosa, no, sino que es tener un cuadernito, tener un archivo en internet, en su computador, etcétera, donde ustedes registren qué es lo que están aprendiendo, ¿sí? Y con eso ustedes, hoy es 24 de octubre, ¿verdad? Con lo que ustedes tienen hoy, pueden comenzar hoy, o si ya lo tienen muy bien, pero empiecen a registrar cuáles son sus avances y no se queden un solo día sin aprender algo nuevo.
Eso es lo más importante. O sea, el diario les va a permitir a ustedes de aquí a un año decir, oigan, hace un año tomamos una clase de breakfast con un calvito ahí medio buena gente que nos decía cositas, ¿sí? Que trató de motivarnos. ¿Sí? Lo importante es que esta motivación no se quede como simplemente en, bueno, tomé una clase y ya, terminó, apaguemos cuando termine la clase, me acuesto y fin. Y ya. No, muchachos, exacto, y ya. Tengan un diario, un cuaderno de registro con el cual ustedes digan, hoy aprendí al menos una palabra, un phrasal verb, una expresión, ¿cierto? Aprendí, no sé, un verbo distinto o una nueva manera de implementar una oración, un tiempo verbal, y lo registré. Cada cosa nueva que ustedes aprendan es un paso gigantesco. El día en que ustedes dejen de aprender, ya apaguen y vamos. Sí. ¿Listo? Mario. Profe, tengo una pregunta. Sí. Digamos ahora que está tan de moda las redes sociales, seguir a alguien que tuitee, escribe en Facebook, en Instagram, en inglés, ¿me va a funcionar? Exacto, claro que sí. Y Mario, gracias porque a mí sinceramente se me había escapado el uso de redes sociales. Tenemos las redes sociales y son una herramienta gigantesca, ¿sí? Hay un problema con las redes sociales que a veces se usan como para... Ustedes van a ver que a veces por todo la gente pelea, por todo quiere discutir, por todo genera odio. Sálganse de esos debates que no valen la pena, de odio y de agarrarse porque sí. Den un paso más a la evolución del pensamiento del ser humano. Y lo que dice Mario es un consejo brutal, bellísimo. Si ustedes, por ejemplo, tienen a alguien que admiran en Twitter, en Facebook, Instagram, etcétera, en YouTube, TikTok, TikTok está pagando duro, ¿no? Sí. Últimamente no lo abrí hace unos días, me parece bueno, ¿eh? Síganlo, denle follow, lo siguen. Y síganlo, y así ustedes van a encontrar diferentes maneras de usar el inglés, tanto académicamente, ¿cierto? Pero no es lo único, como en el uso del día a día. Ustedes, se los juro que ustedes empiezan a seguir personas en redes sociales, se van a dar cuenta que van a aprender expresiones distintas, maneras rarísimas para nosotros de momento de expresar algo que piensan esas personas. Pero ustedes apropiénselo, métanlo en el diario, ¿sí? Estúdienlo, vincúlenlo y lo van a hacer suyo. ¿Listo? ¿Tenemos interacciones en este momento? No, profe, ya que quisiera saber si ahora sí se escucha bien, que me dijo Toño que no se escuchaba bien. Bueno, entonces Sí, una pregunta, disculpe. ¿se está escuchando bien? Me gustaría que me comentaran si se está escuchando bien o si está, cómo se está escuchando. Entonces, díganme, sí, no, se escucha, no se escucha bien, cool, no. Yo creo que sí. Listo, entonces, ¿sí? Sí. Listo, entonces podemos pasar a lo siguiente. Y es que... Sofi nos dice que sí, ya. Gracias, Sofi. Gracias, Muchas Sofi. gracias, Sofi. Y a todos los que están interactuando y a los que están participando, recuerden que esta clase es importante gracias a ustedes. Entonces, ya hemos dado todo un viaje, un piso, en el que la idea es motivarlos a ustedes para que aprendan un idioma, ¿cierto? Y ahora vamos a meternos propiamente en algo que yo llamo la química de un texto. Entonces, vamos hasta las 9:30. 9, señor. ¿Hasta las 9? Sí, señor. Listo, entonces... 9:30, sí, Sí, señor. vamos hasta las 9:30, ¿cierto? Entonces estamos bien de tiempo, ¿sí? Listo. Sí. Entonces ya tenemos una especie de base sobre la cual nos montamos para ahora sí meternos en el inglés, ¿verdad? Entonces. Vamos a comenzar por algo muy básico, pero la idea es que con lo básico lo pensemos, ¿cierto? Para entender cuáles son los fundamentos, o sea, qué podemos aprender de eso básico, y así, digamos, lo básico es lo que nos da la base precisamente para poder ir después mucho más rápido y poder hacer, reemplazar elementos dentro de una oración y demás. Entonces nos vamos a meter propiamente con la gramática. Bien, entonces nuevamente respiremos, vamos a ir despacio, ¿cierto? Suave. ¿Y qué vamos a hacer? Les voy a preguntar a ustedes qué elementos hay dentro de una oración, ¿cierto? Esto es una pregunta que puede parecer tonta, pero me gustaría que me contestaran. Para ustedes, ¿qué elementos hay dentro de una oración? ¿Qué encontramos dentro de una oración en inglés, en español o en cualquier idioma?
¿Qué elementos hay? Me gustaría, no sé si por ahí alguien me puede contestar. Sí, démosles Un minutico, y yo aprovecho. para tomarte. Sí, dale, bueno, Un hombre. poquito. Entonces recuerden, es una clase en inglés, yo sé, no nos metemos de una a hablar en inglés, porque la idea es que todos se sientan vinculados y todos se sientan parte de eso, ¿cierto? Entonces la idea es que si hay personas que tienen mayor fortaleza en el inglés, ayuden a quienes de pronto no tienen mayor fortaleza. Y les aseguro que esas personas que no tienen mayor fortaleza en inglés van a tener habilidades que ustedes posiblemente no tengan o que no sean tan, en las que no sean tan fuertes, y van a encontrar un ciclo de ayuda. Y bueno, Luisa dice pronombre, verbo, sujeto. listo. Bien, listo. Entonces, de entrada, ¿qué elementos tenemos? Que podemos llamarlos elementos gramaticales, ¿cierto? O categorías gramaticales. Entonces tenemos, Luisa, ¿verdad? Sí, Lucía. Lucía, perdón. Y Sofi dice verbo, complemento, sujeto. Entonces tenemos los pronombres, tenemos el verbo, ¿cierto? Y aquí por este lado vamos a diferenciar, eso me gusta, quiero aclarar esas dudas porque me parecen importantes, no arrancar de lleno a botar material, sino aclarar cositas. Por aquí me hablaron de complemento Sí. y también que tenemos el sujeto. Sí. Sajian dice sujeto, verbo, predicado, complemento. Listo, el predicado. Bien. ¿Qué más hay por ahí? Si se dan cuenta, estamos diferenciando esto y ahorita me gustaría que me comentaran qué diferencia hay entre el uno y el otro. Adjetivo. Adjetivo, entonces el adjetivo lo ponemos por acá. Sujeto. Bien, está por aquí el sujeto. ¿Qué más hay por ahí? Yo sé que hay muchísimo más, pero chévere. Esa interacción me gustó porque me permite ver, o sea, antes de meternos propiamente a hablar del idioma y llenar el tablero con el verbo to be, quiero que aclaremos estos conceptos para así poder meternos a hablarlos propiamente en inglés o a entenderlos en inglés. Bueno, entonces creo que es más fácil hacer la explicación en español para pasar al inglés. Bueno, ¿qué más hay por ahí? ¿Tenemos más interacciones? ¿Nos han contado algo más? No. Listo, bueno. Entonces, si se dan cuenta, aquí tenemos unas categorías que nos permiten distinguir la función de cada palabra dentro de una oración. ¿Cierto? Cada palabrita por separado, una a una. Esto es como una parte individual. Y esta ya es una parte muchísimo más colectiva en la que estas categorías, la de complemento, la de sujeto, la de predicado, están conformadas, puede ser por una palabra, ¿cierto? O puede ser por muchas más, que digamos, diferentes, la unión de diferentes palabras de este tipo de categorías conforman como tal ya estructuras gramaticales. Entonces, aquí si nos damos cuenta, aquí vamos a cambiar de color. Con el azul va bien. Vamos a este moradito. Entonces, aquí tenemos categorías. Tenemos categorías dentro de la gramática. Juan dice conectores. Bien, los conectores, ya eso los vamos a poner aquí pongámoslos en verde porque también hacen parte de otra función. Entonces tenemos conectores. Pau dice artículos, adverbios, adjetivos, conectores. Entonces tenemos aquí artículos, adverbios, y aquí tenemos los conectores. Bien, muchas gracias. Y quiero detenerme, siempre me detengo, pero la verdad quiero darles las gracias a ustedes porque sin la interacción no es posible una clase virtual. Esto, en serio, cuando ustedes no interactúan, me ha pasado, creo que en una ocasión, una clase en la que en hora y media hubo como 2 interacciones y después un silencio que no queda como... Sí. Entonces es rarísima esta interacción, un poco nueva, a la que nos estamos adaptando. En la que yo estoy, obviamente es distinto ver sus caritas hermosas en un salón de clases a obviamente tener una interacción virtual. Entonces, gracias, quiero darles las gracias a ustedes por esta interacción, porque sin sus interacciones, sin sus preguntas,
y sin sus recomendaciones no es posible una creación. Gracias nuevamente a la Alcaldía de Suezca por darnos este espacio. Y recuerden, es muy importante que ustedes estén bien. Si ustedes no están bien, no podemos tener una clase. Entonces, Mario. Tati dice tiempos verbales. Imagínense. Y bueno, entonces, vamos con este moradito, lo vamos a poner por acá. Tiempos verbales. Muy bien, muy bien. ¿Qué más hay por ahí? ¿Tenemos más interacciones? No, hasta el momento no, bro. Pero bien, gracias Tatiana, fue cierto la última interacción. Sí. Gracias Tatiana por tu interacción. Entonces tenemos categorías gramaticales, que es entender la función de cada palabrita por separado. Cada palabrita dentro de una oración. Esas son las categorías. Entonces el pronombre cumple una función, el verbo cumple una función, el adjetivo, nos falta el sustantivo, el artículo, los adverbios, etcétera, 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 etcétera. Determinantes y demás. Cada una de esas palabritas, y espero, porque acuérdense que es importante estudiar, espero que estén tomando nota, que estén consultando, ¿sí? Porque nosotros queremos potenciar el aprendizaje de ustedes, pero para poder potencializar su aprendizaje necesitamos que ustedes también le metan fuerza Claro. a aprender, ¿no? Entonces, tenemos las categorías gramaticales, ¿cierto? Espero que estén tomando nota y que también investiguen un poco. Y en estas categorías gramaticales, recordemos, lo que buscamos es la función de una palabra dentro de una oración. Pues nuevamente tenemos los pronombres, los verbos, que ya ahorita en un ejemplo de una oración sencilla, vamos a entender propiamente cuáles son las funciones de cada uno. En este momento estamos separando. Entonces tenemos categorías gramaticales, ¿cierto? Ahora, estas categorías gramaticales, que es como si habláramos en química de los átomos, ¿verdad? Cuando se unen, ¿qué forman? Lo que conocemos como moléculas, ¿verdad? Espero que sí. Pero entonces, estas moléculas en lengua se llaman, ¿cómo? Se llaman, vamos a poner con azul este título, estructuras gramaticales. Entonces, estas estructuras gramaticales ya cumplen dos funciones importantísimas. Perdón que borre por acá. Tranquilo, güey. Y estas dos funciones son las que ustedes me nombraron. La primera, sí, la primera, con azulito. La primera va a ser la del sujeto. Es una estructura, ¿cierto? Y la segunda, que va a ser parte de una oración, va a ser la del predicado. Que el predicado a su vez se compone de dos señores que están entre el verbo, que es una categoría gramatical, ¿cierto? Y a su vez, por lo que ustedes me dijeron, es el complemento. Bien, entonces vamos a parar acá nuevamente, hacemos un paréntesis suave, vamos analizando las cosas suavecito, vamos aclarando términos, ¿bien? Entonces, ¿qué hemos dicho hasta el momento? Que es necesaria una motivación, necesitamos motivarnos, necesitamos saber por qué aprender una lengua, ¿cierto? Nos metemos de lleno. Hemos dicho que hay diferentes elementos que conforman el aprendizaje de una lengua, entre ellos la gramática, tenemos la lectura, la escritura, ¿verdad? La escucha y el habla. Tenemos esos 5 elementos, de los cuales solo 3 hacen parte del examen del ICFES, pero no sé qué, obviamente yo sé que ustedes no van a estudiar solamente para el examen del ICFES, sino que la idea es aprender inglés contextualmente. Si ustedes lo aprenden contextualmente y de manera complementaria, ¿cierto? En su totalidad, pues obviamente cuando se enfrenten a un examen de ICFES va a ser totalmente distinto, va a ser fácil, porque ustedes van a estar no simplemente diciendo la norma número 1, la respuesta número ICFES es no nos vamos a quedar aprendiendo por un examen. Y esto me lleva a decirles, no aprendan nada por exámenes. Los exámenes no dicen nada de ustedes, ¿cierto? Un examen es un número, ¿cierto? Que es una calificación, está evaluando algo, sí, pero no está diciendo, no nos dice directamente quiénes son ustedes.
obviamente prepárense, ¿cierto? Aprendan, siempre aprendan, siempre aprendan. La educación es la mejor herramienta que tenemos para la vida, ¿sí? Aprendan siempre, siempre estén aprendiendo. Recuerden lo que les dije, pónganlo en práctica, hagan un diario, estudienlo, siéntense un momento y aprendan, escríbanlo, interactúen, pónganlo en práctica de diferentes maneras. Pero es muy importante saber que un examen no los va a determinar a ustedes como personas. Ustedes son mucho, mucho más importantes que un examen, ¿sí? Toda esta carreta que estoy diciendo es porque sinceramente ustedes me importan. O sea, los estudiantes, a pesar de la conexión digital que posiblemente nunca nos hemos visto en la vida, los estudiantes son importantes para cada profesor. Y la razón de cada profesor son sus estudiantes. Bueno, entonces, nuevamente, retomamos. Hay una motivación para aprender inglés, ¿cierto? Hay 5 elementos necesarios para aprender la lengua. Se los repito porque es para que los estudiemos siempre, que es aprender la gramática, aprender a leerlo, o entender lo que leemos, aprender a escribirlo, poder escribirlo, entender cuando lo escuchamos y también saber hablarlo. Son 5 elementos que deben estar presentes para que los estudien. Bueno, dentro de estos 5 elementos nos estamos metiendo a la gramática, que va a estar relacionada directamente con la lectura y con la escritura, ¿sí? Por eso estamos aquí en esta parte hasta el momento. Entonces, ustedes me botaron diferentes elementos de la gramática, ¿cierto? Y estamos tratando de separarlos para entender qué pasa ahí. El primero es que tenemos categorías de la gramática, categorías gramaticales. ¿De qué se encargan? De entender la función de cada palabrita por separado dentro del texto, ¿cierto? Me doy cuenta que estoy como muy quieto, ¿no? No estoy falta mover nada. Tranquilo, bueno, hombre, estás bien. Eso. Me gusta la clase. Entonces, estas palabritas, ¿cierto? Cumplen una función dentro del texto. Entonces, pueden cumplir la función. Estos son ejemplos, faltan, ya las iremos complementando. Cumplen la función de pronombre, de verbo, de adjetivo, de artículo, de adverbios. Digamos, hay una que es muy importante que no está acá, ahí faltan otras, pero la de sustantivo. Uy, ¿será que no la leí yo? No sé. Tal vez, puede ser. Bueno, pero no importa. Bien, Mario, muchas gracias y nuevamente gracias, Mario, por ese video tan grande. Y tenemos estas categorías gramaticales que cumplen una función dentro del texto, ¿cierto? Hasta ahí suave. Ahora, cuando unimos estas palabras, ¿cierto? Una a una, conformamos lo que son oraciones, ¿cierto? Estas oraciones, ¿de qué se componen? ¿De qué se conforman? Primero, de un sujeto y de un predicado. ¿El predicado qué es? Lo que se dice del sujeto, precisamente lo que se predica, es lo que se dice del sujeto, de alguien dentro de la oración. ¿Y este predicado de qué se conforma? De un verbo conjugado y de un complemento, ¿cierto? El verbo tiene que cumplir con un tiempo, con un modo, dentro del cual ya nos detendremos en lo siguiente. Entonces, la estructura gramatical de una oración es esta: sujeto y predicado. ¿Bien? ¿Qué es lo que se diferencia de lo anterior? ¿Bien? Lo que quiero aquí es aclarar, digamos, los conceptos. Ahora, cuando ponemos una serie de oración y una oración entre ellas, cuando queremos encontrar el sentido de la relación, ponemos entre ellas los conectores textuales. Esos conectores textuales para lo que sirven es para guiarnos en la lectura y saber la relación que hay entre una oración y la otra. Y al final, estas oraciones, estas estructuras gramaticales, cumplen con una intención temporal, ¿cierto? Eso, digamos, ya propiamente después se llamará estética, que es cumplir con un tiempo y con un espacio, ¿sí? Pero bueno, con una intención de sentido que nos da precisamente el tiempo verbal, que nos ubica en la intención comunicativa. Entonces, todas, digamos, esas dudas que ustedes plantearon y esas respuestas que ustedes nos dieron, nos lleva precisamente a aclarar estos 1, 2, 3 y 4 conceptos. El primero, retomamos, categorías gramaticales, que esto nos ayuda a entender la función de cada palabra por separado, palabra a palabra, dentro del texto, ¿cierto? Hasta ahí, sencillo. Lo segundo es la estructura gramatical, ¿verdad? Podemos entender la estructura gramatical como la unión de un sujeto con un predicado. ¿Qué es el sujeto? ¿Quién es? Quien desarrolla una acción, un estado o un proceso, ¿cierto? Que es lo que queremos comunicar. Y esto se reúne a un predicado que es
lo que se dice de ese sujeto, qué es lo que está haciendo, cuál es el proceso por el que está pasando o cuál es el estado en el que está. Ese predicado, ¿de qué se compone? De un verbo conjugado, que el verbo conjugado es el que nos implica, nos lleva el tiempo verbal, y un complemento que es el que nos dice ese verbo, cómo se lleva a cabo, en dónde, de qué manera, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, cuando tenemos diferentes oraciones dentro de un texto, que es la conformación de un párrafo, encontramos dentro de ellas conectores, que es son las que nos permiten entender las relaciones que hay entre una oración y la otra. ¿Sí? Para eso sirven los conectores, ¿verdad? Y por último, los tiempos verbales, como lo he dicho, es la que nos indica y nos sitúa la intención comunicativa. Bueno, voy a tomarme entonces un poquito. Dale, profe, dale. Vamos al tablero mientras tanto. Profe, eso de los conectores, hay un documental buenísimo que se llama My Beautiful Broken Brain. Es de una pelada que perdió término conexiones cerebrales, sí. O sea, por un derrame, y eso fue una de las cosas que perdió, los conectores, se le olvidaron totalmente. Y me gusta, digamos, ese tema que tú traes a colación es importantísimo, importantísimo y también muy curioso. Ya vamos a hablar de él. Entonces, cuando hay personas, digamos, que por diferentes circunstancias sufren diferentes tipos de accidentes, tanto en el cerebro como... Sí, no, pues básicamente en el cerebro, en la cabeza. Entonces hay personas que sufren golpes, hay personas que sufren derrames, hay otro que es como aneurismas y demás. Entonces esto se estudia. Vamos a hacer un break curioso, porque lo que hemos visto hasta el momento está denso. Está denso. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Les voy a comentar. Perdón, un paréntesis, profe, Sí, sí. dice Raúl que gracias por la clase. Ah, bueno, gracias Raúl, chévere. Entonces, Raúl, gracias a ti, espérenme, voy por estas son Las mis herramientas de trabajo. armas, mis herramientas. Entonces, lo que hemos visto hasta el momento es básicamente un background, como se llama, una contextualización del idioma. Vamos a hablar de el cerebro, vamos a recapitular, y con esta recapitulación, digamos, vamos a empezar a cerrar esta primera parte de la clase. La segunda, ¿cierto? La vamos a tener a las 10 y cuarto. 10 y cuarto, o sea, la primera la cerramos a las 9:30, y la segunda vamos a tener un break de 45 minutos para que vayan, se estiren, la pasen rico, se tomen algo, y nos vemos a las 10 y cuarto. Ya vamos a entrar fuerte con el inglés. Bueno, pero entonces vamos, gracias a Mario por un dato curioso, y es que vamos a entrar propiamente vamos a hablar de algo que ocurre en el cerebro cuando ustedes aprenden la letra. Entonces voy a hacer un intento de dibujo, creo que con el rojo queda chévere. Vamos a dibujar el cerebro humano de lado. ¿Cierto? Vamos a suponer que este es el cerebro está mirando hacia allá, entonces esta parte va a ser el hemisferio izquierdo. Entonces, en el hemisferio izquierdo, cerca de la oreja o del oído, tenemos una zona importante para el desarrollo de la lengua, y la otra es en la parte de atrás. No nos vamos a meter con tecnicismos porque no vienen al caso. Bueno, broque y demás, pero no van a caso. Hay personas que sufren derrames cerebrales que pueden afectarse, o bien en esta parte, vamos a ponerlo con moradito, en la parte izquierda baja, o en la parte trasera. ¿Qué pasa? Cuando a una persona se le afecta esta parte izquierda del cerebro pierde o se ve afectada seriamente toda la parte de receptividad del idioma. Entonces, cuando una persona sufre un golpe en esta parte izquierda, pierde los procesos de adquisición de lengua, ¿cierto? Incluso es más difícil que a esa persona le comuniquen, se pueda comunicar uno con esa persona, ¿cierto? Porque precisamente se le afecta esa parte del cerebro, y casualmente está cerca del oído, es toda la parte de recepción de un idioma. Entonces, cuando ustedes se limitan solamente a leer o se limitan a escuchar un idioma, ¿cierto? Están ejercitando esa parte, ¿cierto? O sea, esto no está mal, hay que hacerlo. Pero, digamos, hay un complemento que está dado en la parte trasera del cerebro. Esta parte trasera del cerebro es la que nos permite producir una lengua, ¿cierto? Entonces, esa producción se da básicamente hablando y escribiendo.
¿cierto? Son las dos maneras de producir un idioma, o bien hablándolo o bien escribiendo. Hay personas que cuando sufren un accidente en el cerebro, ¿qué pasa? O se les puede afectar bien esta parte, que es la recepción de lengua, con las que empiezan a tener dificultades para recibir una lengua, recibir comunicación, o si tienen un daño trasero, entonces tienen problemas para hablar. Entonces, eso es importante. Otra cosa que también es muy importante que les quería decir es que generalmente el proceso de plasticidad empieza a deteriorarse a partir de los 23 añitos. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Es muy bueno que ustedes, si todavía no han cumplido los 23 años, empiecen a aprender una lengua antes de los 23, porque va a ser más fácil. Esto no significa que si usted tiene 23 años o más, no puede aprender un idioma. Sí puede, solamente que va a ser un poco más difícil porque es como la plastilina, ¿cierto? El cerebro empieza como a secarse, que no se seca, sino que ya empieza a generar procesos de fosilización, que es como se llama en lingüística, a los procesos de adquisición de una lengua. Sí se puede, y obviamente hay personas que después de los 23 años, obviamente con mucho esfuerzo, es como ir al gimnasio, ¿cierto? Con mucho esfuerzo, les va a costar más esfuerzo poner al cerebro en forma, pero se puede, solamente que es recomendable y es mucho más fácil que antes de los 23 años empiecen ustedes a aprender un idioma y no se queden con uno, quédense con 2, con 3, con 4 o con 5, porque de hecho es casi que gratuito aprender un idioma hoy en día. Esto entonces para hablar de los accidentes cerebrales. ¿Qué pasa? Algo que es muy importante, que digamos porque me gustó tu comentario, Mario, y es los conectores. Los conectores textuales obviamente pues están en un texto y ayudan a entender los enlaces, pero más allá de eso, un conector textual o un conector digamos hablado, un conector en el idioma, lo que nos permite es hallar una relación también entre lo que escuchamos, ¿sí? Lo que entendemos y también entre lo que producimos. Y esos conectores, la importancia de los conectores es que si no fuera por esos conectores no hallamos causalidades, y hallando esas causalidades es que precisamente pensamos, ¿sí? Entonces por eso la importancia. Pensar es encontrar conectores, encontrar conexiones. Es muy importante y gracias por esa intervención, Mario. ¿Listo? Entonces, permítanme un segundito. Bien. Vamos a recapitular brevemente lo que hemos aprendido hasta el momento, para ahorita ya partir de este piso común, para continuar entonces ya yendo con esta clase en este momento es un background para aprender lengua extranjera, cualquier lengua, pero la idea es enfocarlo propiamente al inglés. Entonces, lo primero que hemos visto es, número 1, vamos con ver. ¿Sí se ve? Sí, señor. Motivaciones. Lo primero que encontramos o que quisimos poner aquí fueron las motivaciones. Las motivaciones son muchas, ¿cierto? Encontramos los viajes, encontramos lo laboral, encontramos la neuroplasticidad, lo cultural, que fue muy fuerte, lo comunicacional, que es básicamente la esencia de un idioma, etcétera, etcétera, etcétera. Encontramos 8 y ustedes nombraron muchas más, solamente que tratamos de sintetizar. Pero entonces hay motivaciones para aprender inglés. La segunda es casi que respondemos a una pregunta, y en este momento es ¿dónde encontramos? ¿Sí? ¿Dónde encontramos al inglés? ¿Cierto? ¿Dónde encontramos al inglés? Con esta pregunta hacemos referencias. ¿Dónde lo podemos estudiar? Ustedes recomendaron series, ustedes me recomendaron películas, me recomendaron libros y me recomendaron bandas. Muy buenas, por cierto. Chévere. Tienen buenos gustos, ¿cierto? Sí, sí, sí. Están buenos. Entonces, con estos gustos musicales artísticos, nos dimos cuenta que podemos estudiar el inglés de diferentes maneras. O sea, nos podemos empezar a meter en el inglés, ¿verdad? Sí. Bueno, después buscamos y quisimos hablar de los elementos de una lengua o elementos del aprendizaje.
Entonces, estos elementos del aprendizaje en una lengua, ¿cierto? Son la gramática, la lectura, la escritura, el hablarlo, ¿cierto? La producción del habla y la escucha. Son 5 elementos por los que sí o sí tenemos que pasar, ¿verdad? En el cuarto hicimos una especie de receta o una metodología de aprendizaje. Entonces, esta metodología de aprendizaje, ¿cuál fue? Fueron básicamente 3 pasos muy sencillos. El primero es practicar. El segundo es estudiar, o sea, sentarnos y coger nuestras debilidades. Y el tercero es llevar un diario de aprendizaje, es decir, qué aprendimos hace un tiempo y qué aprendemos día a día, ¿cierto? Todo esto se encerró en algo muy sencillo que es salir de la zona de confort. Tenemos que salir de la zona de confort, siempre. Bueno, Mario. Dice Raúl que sin motivación no hay acción. Sí, ¿Sí? La motivación mía era, ¿sabe qué, profe? Dejar de tararear las canciones y ya cantarlas como tal. Eso es muy común. A mí me pasaba también. Yo también, digamos, a pesar de lenguas y filosofía, estudié también música. Y en un momento me pasaba eso y era que uno como que tarareaba las canciones, ¿no? Pero es distinto ya cuando uno las aprende y casualmente a veces hay como palabras que traduciéndolas no cuadran, como expresiones. Y uno dice, ¿esta vaina qué? Y uno se mete a estudiarlo y se da cuenta que hay expresiones que uno dice como que, uy, esto es nuevo, esto es distinto. Mario. Y Roberto dice que el inglés se encuentra en todos lados. Sí, eso es muy cierto, es que lo que les digo, tenemos internet, ¿sí? Y el mundo hoy en día, gracias precisamente a la globalización, sea buena, sea mala, como la quieran calificar, está. Sí. Y se da en inglés, ¿sí? Entonces tenemos que hacernos parte, o sea, si queremos incluirnos en la comunidad global, necesitamos hacer un esfuerzo por aprender. Entonces lo que hemos visto, hay que ponerlo en práctica, hay que hacer un diario de lectura, hay que salir de la zona de confort. Y por ejemplo, una zona de confort era tararear las canciones, ¿cierto? Pero querer salirse de ahí es aprenderlas. Bueno, y vimos lo último que alcanzamos a ver en esta primera parte. Y fue básicamente la diferencia o básicamente una introducción a la gramática. Sí, yo lo quisiera llamar en ese momento química para hacer un símil. Esta química era básicamente, si se nota, voy a ponerlo en negro. Sí. Ponlo en negro, este marcador murió. Entonces, la química era pasar básicamente del átomo a la partícula, ¿verdad? Y que, digamos, por átomo entendíamos esas categorías gramaticales que eran las palabras una a una, ¿cierto?, que conforman la oración. El sustantivo, el verbo, el artículo, el pronombre, el adverbio, etcétera, 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 ¿cierto? Cuando unimos esos átomos, ¿cierto?, conformamos partículas, que son prácticamente las estructuras gramaticales de una oración, que está conformada por un sujeto, ¿cierto?, que es el que hace una acción, proceso o estado, y tenemos un verbo, que es básicamente la acción, el proceso o estado. Pero entonces tenemos el sujeto y el predicado, ¿cierto?, que es uniones de palabras que nos permiten dar esos dos elementos. Y el predicado a su vez se divide entre el verbo conjugado, ¿cierto?, el verbo y el complemento, ¿verdad? Hasta ahí vamos bien. Este verbo nos situaba temporalmente en algún momento y era lo que ustedes mismos dijeron, el tiempo verbal, ¿cierto? Y por último pasamos a la necesidad de conexiones para entender las relaciones que hay entre una oración y la otra. A esto se le llama pensar, ¿cierto? Todo este viaje lo hicimos simplemente bajo una palabra que es pensar. Pensar y comunicarnos. Bien, todo este viaje que hicimos, que fue en español, ustedes me dirán, oye, pero ¿por qué no hablamos en inglés? ¿Sí? Porque vamos paso a paso, porque primero hicimos todo este viaje para llegar a pensar. ¿Quieren costeño, bro? Pensar y comunicarnos. ¿Bien?
Por eso quise hacer primero este viaje, para aclarar algunas dudas que me di cuenta que estaban. ¿Sí? Me di cuenta cuando en nuevas interacciones que hay dudas. Y estas dudas pues simplemente nos llevan a pensar y a comunicarnos en qué, en inglés. Bueno, todo esto está enmarcado entonces en que estamos preparándonos para un break. Pues, entonces nuevamente, y ya para finalizar, vamos a centrarnos un momento en que nos vamos a detener. Perdón, yo también me detengo un momento. Vamos a detenernos. Recuerden que es importante. Vamos, o sea, el mundo vaya muy rápido, como para que nosotros nos coja horas. Entonces, ténganse, respiren, calma, saquen su zen interior. Yo parezco ya como un monje Shaolin así, ¿no? Sí, profe, eso. Me falta es esto y que sepa Kung Fu y... Me falta saber cómo. Claro. Entonces saquen su zen interior, relájense, ¿cierto? Aprender es... Pongámosles música de relajación a estos manes para que se relajen Entonces, un poco. vámonos con música de relajación. Pero ve dándoles ahí la motivación mientras buscamos aquí. Entonces, recuerden que es muy importante que respiren para que saquen esa ansiedad para la calle, para otra parte. ¿Sí? No se dejen ganar nunca la ansiedad. Ustedes son más fuertes que esa vaina. Deténganse, respiren, ¿sí? Lo que les digo, yo puedo llegar a botarles tema, a botarles tema por hablar, simplemente. Sí, vamos a meter el verbo to be y esto es el verbo to be y se acabó. Y vamos a pasar el presente simple y esto es el presente simple y se acabó. No. La idea de aprender es saber, primero, por qué estamos aprendiendo algo, dónde podemos aprenderlo algo, los elementos de eso que estamos aprendiendo, una metodología, la diferenciación de esa metodología y así lo estamos pensando. Tenemos música en este momento de relajación para finalizar esta primera parte. Vamos a tomar un descanso de 45 minutos. Van a ser las 9:30. Y nos vemos nuevamente a las 10:45. 10 y cuarto. 10 y cuarto. 10 y cuarto, perdón. 10 y cuarto. 10 y 15. Nos vemos a las 10 y 15. Vamos a meternos ya de lleno propiamente en el inglés. Pero recuerden que lo importante es tener una base sobre la cual aprender. No es aprender a hablar porque sí. Es aprender con un sentido. Y ya con esta música de relajación me permito despedirnos en este momento, sí. Nos quedan 3 minutos, profe, no nos abandone, bueno hombre. Nunca nos recomendaron nada de música. Bueno, de música sí, de libros. Música. Entonces nuevamente, gracias a ustedes por sus interacciones. Cuéntenme rápido en estos 3 minuticos antes de irse. ¿Qué música me recomiendan? Rápido antes de irnos para no descargarla en el playlist. Sí. Yo un libro bueno, Mr. Hyde. El señor Jekyll y Mr. Hyde. Ese es bueno, aunque yo no me acuerdo ese de qué autor es. ¿Quién lo escribió? Espere ya, de hecho, en estos mismos. A mí me parece que hice un ejercicio chévere con unos chicos hace como un mes. Sí. Lo hice 2 veces con 2 grupos distintos y fue hacer una playlist. La hicimos en Spotify. Hoy no tengo, digamos, aquí la herramienta para hacerlo, pero me toca meter todos los artistas que, bueno, borré, pero me pueden ir recomendando nuevamente. Se dice El extraño caso del Dr. Jekyll y el señor Hyde, desde una novela de Robert Louis Stevenson. Ese es muy bueno. Ese libro yo lo leí hace muchísimo, estaba pequeño, pero es chévere. El libro probablemente como que no aburre, me parece chévere. No, ese es un hilo conductor interesante. Entonces hay que hacerlo. Recomiéndeme rápido antes de irnos, rápido. ¿Cuántos minutos nos quedan? Dice Ariadna, nos quedan 2 minutos, 1 minuto. Dice Ride the 21 Pilots. Ride es tremenda canción, a mí me encanta. No, pues lo chistoso es que 21 Pilots lo conocí hace un mes. O sea, sí lo había escuchado, pero me interesé por ellos hace un mes. Y qué dúo de música, o sea, sinceramente me parecen brutales. Ride. Dice Lilia le gusta Lindsay Sterling. No la he escuchado, la verdad. O sea, aquí me pierdo ya. ¿Es una recomendación musical? Sí, tenemos que escucharla. Pero tenemos que escuchar. Ya ahorita, ahí ya están anotando para ahorita. Ahorita en el break nos vamos a poner a escucharlo. Y no lo conocía. No, y les dejo la última. A ver. Walk. Walk. Del man de los Foo Fighters. Dave Grohl, no. Dave Grohl, sí. Y Juan dice Bohemian Rhapsody. No, por favor, es que Queen es... De hecho, yo les recomiendo que
vayan al álbum, precisamente a Night at the Opera, lo que es el álbum de Bohemian Rhapsody, y escúchense todo ese álbum, especialmente Prophet Song. Buenísima esa canción, y qué álbum tan bueno. No se queden solo con Bohemian Rhapsody, sino vayan un poco. Lilia nos dice que es un violinista que nos recomendó, y Sophie dice Bad Liar de Imagine Dragons. Uf, no, Imagine Dragons la rompe. Bueno, descansen y ya nos vemos. Ya nos vemos en 45 minutos, 10 y 15, ¿verdad? Sí, sí. Ya nos vemos, gracias, nuevamente gracias, ya nos vemos.